Tramo final de este noticiero número 58 y nosotros tenemos aún más información que compartirles a ustedes, que deben estar pasando un muy lindo viernes. Quienes están en la oficina, quienes están trabajando, imagino que la cabeza de alguna manera ya se fue, más allá de la jornada laboral, ya están pensando en qué van a hacer hoy. Van a salir más temprano tal vez del trabajo el viernes, laburan hasta el mediodía, tienen que hacer la jornada completa, no importa, porque ya la cabeza de alguna manera le dio la bienvenida al finde. Y quienes en algún momento de nuestras vidas trabajamos en oficina, en ese horario administrativo, el viernes hay otro clima laboral. A veces tenés que correr, a veces hay esos incendios entre comillas que hay que apagar, pero la cabeza y la onda entre compañeros y compañeras de trabajo ya es otra. Nosotros acompañamos a ustedes, ya sea que estén en la calle, en sus casas, descansando, porque no, también hay gente que está descansando porque trabajó toda la semana, o vacaciones, no hay nadie de vacaciones ahora. Así que nosotros vamos a compartir los últimos contenidos que tenemos en esta jornada de noticiero. Y primero tenemos el resumen de lo que está dejando este certamen de Roland Garros en Francia, con ahora el único argentino, pero antes hubo bastante participación de tenistas de nuestro país. Así que para ello tenemos a nuestra especialista en tenis, a Agustina Vázquez, que nos va a contar un poquito de qué se trata todo lo que está dejando esta competencia de tenis. Buenas. Venimos hoy con la sesión de tenis, donde se está disputando uno de los Grand Slam, uno de los torneos más importantes del año, que empezó con muchos argentinos, esa es la verdad, empezó con muchos argentinos salidos de la quali, muchos nombres que probablemente no conozcan porque no solemos mencionarlos. La realidad es que en estos torneos grandes se le da la clasificación, o sea, se les permite a los clasificatorios participar a muchos tenistas, entonces generalmente es donde tal vez da la sorpresa, dan un salto y se hacen conocidos. Bueno, en este caso no funcionó para los argentinos, que empezaron la primera ronda con muchos argentinos realmente. Voy a ir nombrándoles, así nos vamos poniendo al día. La gran mayoría no pasaron hasta ahora. El único que sigue en carrera es en singles el Peque Schwarman y en dobles Horacio Ceballos. Pero en primera ronda, bueno, vamos a empezar desde el principio. No hagamos primera ronda, vamos nombrando por tenistas, así es más fácil. Tenemos, por ejemplo, a Camilo Carabelli, que ganó en primera ronda ante Karasev y lastimosamente en la segunda cayó ante Auger Alizame. Es un tenista con experiencia, Auger, así que era algo esperable también igual. Juan Ignacio Londero, que lamentablemente empezó con el pie izquierdo, le tocó bailar con la más difícil, que toca enfrentar en primera ronda a Carlos Alcaraz, reciente ganador, lo hemos mencionado mucho en el programa, el heredero de Rafa Nadal. Bueno, lamentablemente le tocó en primera ronda y cayó ante él. Pedro Cachín, que le ganó en primera ronda a Gombos y en la segunda cayó ante Hugo Gastón, que no es un tenista por ahí tan conocido, con tanta trayectoria, pero que tiene su renombre. Tomás Echeverry, que cayó en primera ronda también ante Kekmanovic. Fran Cerúndolo, que vivió, bueno, luego del partido, cayó en primera ronda ante Daniel Evans. Y luego del partido vivió una situación extraña con un taxista que lo denunció, como que lo había agredido, él y la familia, lo llevaron detenido, después le pidieron disculpas, una situación la verdad muy extraña vivió. Probablemente la vamos a ampliar un poco más en la sesión de la cantera hoy por la tarde. Bueno, siguiendo con la lista, Sebas Báez, que le ganó a Lajovic en primera ronda, pero lamentablemente la segunda se encontró con el alemán Alex Zverev y cayó. Santiago Rodríguez Taberna, que cayó en primera ronda ante Taylor Fritz. Fede Del Bonis, que volvió al circuito, donde le ganó a Manarino y cayó ante Rublev. Y Fede Coria, que cayó ante Molcan, y Facu Bagnis, que cayó ante Medvedev. Como pueden ver, la mayoría de los nombres igual son nombres bastante conocidos. A medida que vamos avanzando, bueno, se va a hacer todavía más conocida la gente, porque el circuito, digamos, el torneo se va a ir achicando y van a quedar siempre los mejores. Pero bueno, recién entre hoy y mañana se van a estar disputando la tercera
ronda. O sea, imagínense, esto empezó el domingo con la primera ronda y antes, bueno, los clasificatorios fueron antes, pero imagínense la cantidad de tenistas que están participando. Bueno, como mencionamos al principio, el Peque Schwartzman vaya por la cuarta ronda. En primera ronda le ganó a Kuznetsov, a la segunda Munar. Y el día de ayer le ganó a Dimitrov por 6-3, 6-1 y 6-2. Y avanzó a la siguiente ronda. Tiene que esperar a ver cómo se dan los resultados de entre hoy y mañana para ver quién va a ser su rival, ¿no? Y el día de hoy, cerca ahorita del mediodía, va a estar jugando en dobles Horacio Ceballos con Granollers contra Manarino y Olivetti, que van a estar jugando están en segunda ronda, van a estar jugando por el pase a la tercera ronda. Bueno, no hace falta mencionar que Horacio Ceballos y Granollers son de los mejores doblistas que hay en el mundo, así que tienen altas posibilidades de llegar a la final. Habrá que ver, está Nole, está Medvedev, Zverev. Hay nombres fuertes y es un Grand Slam, es uno de los torneos más importantes del año, es uno de los torneos que más llama la atención y habrá que ver quién es el que gana. Voy a esperar un poco más para mufar a los tenistas, pero bueno, lamentablemente nos hemos quedado casi sin argentinos, solo 2 argentinos en el circuito. Pero bueno, destacable la cantidad que lograron clasificar en la quali, la verdad. Son muchos, a mí me llamó mucho la atención. Pero bueno, vamos a poder seguir hablando un poco más a la tarde y ampliar en la cantera toda la información. Muy bien, no es necesario que diga nada yo, porque ya lo dijo Agustina Vázquez, no solo hizo el resumen, sino también que vendió lo que va a haber en esta jornada. Hoy a las 19 horas, la cantera deportiva, con toda la información en lo que respecta a tenis. Bueno, justamente se están disputando los partidos de Roland Garros. También vamos a tener fútbol femenino. Nahuel, ¿vas a hablar de lo que pasó con la FIFA? ¿Sí? ¿Sí? A ver, hace una mención, una palabrita breve y obviamente ya está hecha la invitación para esta tarde a las 19 horas la cantera deportiva. Sí, hay que aclarar que es el programa número 250 es la cantera deportiva. ¿Hoy es 250? Ya una especie de festejo. No digo nada, me parece que hay que ver qué hacemos porque estamos todos muy complicados con el tiempo, pero algo vamos a hacer por los 250, pero sí, vamos a hablar justamente de lo que decías de Diego Guachi y todas las denuncias que hubo en la semana, porque también ahora recién me acabo de leer que el lunes va a haber una manifestación, así que seguramente vamos a estar ampliando en eso. Toma, no solo invita, sino que además te hace parte de los festejos y además te adelanta un poco la información en lo que respecta a fútbol femenino y algunas cosas que siguen sucediendo. Bueno, lo que sí sigue pasando es que todos los viernes, a último momento, como para terminar esta jornada, decir, che, termina el noti, tengo una moneda en el bolsillo, me sirve, no me rinde, ¿qué hago con ella? Bueno, no sé si la respuesta la tiene, pero por lo menos algo nos va a decir. No va a hacer caso omiso a lo que hay que hablar y es economía, justamente, y para eso lo tenemos a Alejandro Nava. Hoy en un modo, hoy está de civil, hoy no le puedo hacer ningún tipo de comentario porque más allá de ese lugar, ya te dije alguna vez, digo, alcanzame algo de ahí atrás, yo la veo difícil, pero sí, Ale, ¿cómo va? Ya te saludo, ya te invito, digo, a ver, alcanzame por ejemplo uno de esos adornos, sería imposible. Casi imposible. No hay nada imposible en el mundo de la pantalla falsa. Muy bien. Pero lo que debo decir es que esta voz me va a permitir saludar a toda la oyentada del noticiero en un tono casi de bolero. Sí, estamos más o menos en la misma. Y bueno, esto tiene que ver con engolar la garganta o engolar la voz para dar serenatas. Esta noche en la esquina de mi barrio voy a dar una serenata a una señorita. Así que en este caso tiene un justificativo, no es casual. Ale, esas cosas que charlábamos eran hielo en otros años. Ahora estamos en otro modo, en modo Noti. Que no se te cambie el personaje. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Lo que yo quiero es cerrar este viernes y este noticiero con una buena noticia. Después de tanta pálida a lo largo de este mes de mayo, de inflación y de caída de los salarios, hay una buena noticia
tiene que ver con el aumento del piso de la base imponible para los salarios de la economía. Hay una actualización que, si bien esta actualización ya estaba prevista que se realizara a partir de la última sanción de la ley de impuesto a las ganancias, recordemos, a partir de enero se había producido la actualización a 225.000 pesos mensuales. Sí. Estaba previsto que el piso se actualizara, o que el Poder Ejecutivo actualizara este piso, pero la actualización no se venía realizando, y a partir de cierto clamor popular por la caída de los salarios en términos reales a causa de la inflación, se decidió adelantar casi en 6 o 7 meses esta actualización del piso salarial para llevarlo, se estima, a partir de junio, a 265.000 pesos. Si sos uno de los afortunados que tiene un salario que superó los 225.000 pesos y por eso te realizaron una retención desde enero a esta fecha del impuesto a las ganancias, la buena noticia es que te lo van a tener que devolver ese dinero. ¿Por qué? Porque el impuesto se cobra de forma anual, es decir, aunque se sancione en el mes de noviembre la modificación del piso salarial, rige para todo el año 2022. Por lo tanto, desde enero, el piso va a ser el nuevo que se establezca en este año. Con lo cual, si tuviste la fortuna de tener un salario que fue objeto del impuesto a las ganancias, vas a tener la correspondiente devolución en el periodo en el cual se te realizó la deducción del impuesto. Muy bien, algo ya que mencionaste sobre este mínimo no imponible y el impuesto a las ganancias, me recuerdo en varios periodos de otros gobiernos de la Argentina, y en este no tanto, hay que reconocer, porque hubo otras prioridades y otros temas que se marcaron en la agenda, pero digo, es un número, es un impuesto que no repercute a un amplio sector de la sociedad, y sin embargo era un tema de agenda permanente en el trabajador y la trabajadora de nuestro país. Sí, como yo ya he mencionado en otras oportunidades, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, es decir, afecta a las personas en función de lo que es su ingreso. Pero hay un sector de los privilegiados de salarios, es decir, un sector calificado, que tiene acceso a estos salarios y que estaba viendo grabada su ingreso con este impuesto, que si bien es progresivo, le quitaba poder adquisitivo a la economía y sobre todo a la economía doméstica. Desde ya que me parece un completo disparate cobrarle a un asalariado, sea del nivel que sea, impuesto a las ganancias. Pero, a pesar de ello, este impuesto es mucho más progresivo que, por ejemplo, el impuesto del que nadie habla y que afecta a la clase trabajadora y a todos por igual, pero que afecta en mayor medida a los de salarios más bajos, que es el impuesto al valor agregado. El IVA. Todos pagamos IVA en cada bien y servicio que consumimos en la economía. Pero el peso del impuesto al valor agregado en relación a nuestro salario es mayor cuanto más bajo es nuestro salario. Con lo cual, este es un impuesto que es regresivo, y sobre este impuesto nadie está diciendo nada, no es un tema de agenda, está completamente invisibilizado, y yo creo que es uno de los grandes temas. Sobre todo, si uno habla con dirigentes de la economía popular, que muchas veces es atacada por acceder a beneficios del tipo de subsidios o de planes sociales o de planes para incrementar su capacidad productiva, que es visto por la sociedad como un gasto y como algo gravoso que tenemos que pagar entre todos, ¿sí? Bueno, entre todos lo pagamos con impuestos. Y entre los impuestos más importantes está el impuesto a las ganancias, pero también está el impuesto al valor agregado.
Y el impuesto al valor agregado lo pagan en mayor parte los sectores de la economía que tienen menores salarios, o sea, aquellos a los que va destinado ese subsidio, que muchas veces va en forma de planes, ¿no? Los famosos planeros son quienes más contribuyen a financiar los planes que reciben que las clases medias o las clases más pudientes, ¿no? Tal cual. Bueno, algo que podría modificarse, bueno, no es momento de planificar y de proyectar, pero digo, si por ejemplo un monotributista, dependiendo de lo que realiza como sus aportes y lo que paga en monotributo, a fin de año se realiza esa actualización y en base a eso también uno paga otros impuestos, porque de hecho en algunos casos se paga el 10,5 justamente de IVA, y además uno recibe justamente a fin de año en el balance, lo que dice, vos tuviste determinada cantidad de ingresos, a partir de eso te recategorizás. También podría darse esto para distintos sectores de la sociedad en cuanto a cuánto pagarían de IVA al hacer compras con sus tarjetas también, y eso de alguna forma también podría replicar en un blanqueamiento de las economías para entender cuánto cada persona podría llegar a gastar y cuánto de eso también se destina a lo que es impositivo. Sí, sin lugar a dudas, esta es una deuda que se debe a la economía y es la planificación impositiva. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, sobre todo cuando se lanzó el tema de las rentas extraordinarias, se habló acerca de la presión fiscal, pero no se pone el ojo nunca en este tema, en este aspecto, ¿no? ¿Cuál es el esquema de impuestos de la Argentina, que es totalmente regresivo? Más allá del impuesto a las ganancias, es completamente regresivo porque la mayor recaudación de impuestos proviene del impuesto al valor agregado. Y cómo afectaría un cambio de esquema en justamente la alícuota que pagan en función a los salarios sobre el impuesto al valor agregado, este aspecto, ¿no? Es decir, ¿por qué la carga impositiva está sobre los sectores que menos ingresos tienen y no sobre los que más ingresos tienen? Pero bueno, este es un aspecto que todavía es un pendiente en la economía, en todas las economías, y que no se habla nunca. No está nunca en las agendas de ningún político, ninguno habla sobre este tema. Sí vas a hablar, o sí van a hablar sobre el impuesto a las ganancias, ¿no? Que es dentro de todo, digamos, es el más progresivo. Nosotros tenemos los impuestos progresivos y regresivos. Los progresivos, como el impuesto a las ganancias, son los deseables que se tengan en la economía. Bueno, sobre ese hablan todos y hablan todos de bajar la base imponible, pero sobre los impuestos regresivos como el IVA, nadie está hablando. ¿Será que la agenda la marcan a veces ciertos sectores? Sí, sin lugar a dudas, los sectores de economía más concentrada y a los cuales les conviene que no se hable sobre el tema del impuesto al valor agregado o sobre el impuesto a las ganancias a las grandes fortunas. Pero otro tema que también merece ser destacado, y dado que es viernes, vamos a terminar la semana con buenas noticias, se conoció durante esta semana el saldo de exportaciones. Nuevamente las exportaciones superaron a las importaciones, y esto termina siendo una buena noticia porque, recordemos, en la economía argentina dependemos de los dólares que podamos obtener por la venta de nuestros productos para honrar las deudas que contrajo el Estado Nacional, con lo cual que las exportaciones hayan superado a las importaciones es una buena noticia, y que el saldo en la balanza comercial sea positivo es una buena noticia, porque eso va a permitir que el país tenga divisas suficientes como para afrontar los pagos de capital que tiene que hacer por las deudas contraídas por el Estado Nacional. Esto es una buena noticia, sin lugar a dudas no es suficiente. Si miramos un poco la composición de las exportaciones, lo que vemos es que el agro sigue teniendo una participación importante en las ventas que realizamos al mundo,
y los productos derivados de alimentos provenientes del agro, o sea, los agroalimentos, también representan entre ambos casi el 50% de lo que nosotros le ofrecemos al mundo. Es decir, la Argentina es básicamente un país productor de materias primas y de alimentos provenientes de esas materias primas. Y esto en un contexto en el cual los alimentos están aumentando por la salida de la pandemia y por un contexto de guerra, bueno, abre unas perspectivas de que la balanza comercial va a ser favorable, no porque se haya hecho nada en pos de eso, sino por un contexto que favorece ese ingreso de divisas. Vendemos materias primas, vendemos alimentos, el mundo requiere de esas materias primas y de esos alimentos por la salida de la pandemia, por la salida de la guerra, y entonces nos vemos beneficiados. Muy bien. Yo creo que con esta buena noticia que sí repercute a todos los sectores de la sociedad, podemos dar por finalizado un buen viernes, con saldo positivo en el noticiero. Sí, debo cuidar mi garganta, ya te dije. Somos dos. Somos dos. Y no quiero dejar de saludar a Vicky, no quiero dejar de saludar a Nahuel y recordarles, peor, la tuvo Bataglia, que iba a ser despedido y terminó saliendo campeón del torneo local y primero en su fase de grupos en la Libertadores. Siempre el optimismo hasta el último momento. Muy bien, Alejandro Nava. No se nota que sos hincha de Boca. Nadie se dio cuenta. No. Yo ya directamente la semana que viene cambiaría el fondo y pondría la Bombonera, ponele. Pero no, quédate tranquilo que nadie se dio cuenta de eso, así que nosotros te saludamos y te agradecemos por toda la información y también siempre la claridad para compartir todo lo que refiere a economía. Bueno, muchas gracias y nos vemos el viernes que viene. Muy bien, nos volveremos a encontrar la semana que viene en una nueva edición del Noticiero 58, el que se termina hoy. Ya estamos para celebrar, casi como la cantera, ¿sí? Que hoy festeja 250 emisiones. Nosotros entonces los saludamos a Nahuel Isela, que va a estar de festejo desde ahora y hasta altas horas de la noche, como bien sabemos lo que lo conocemos, que es un habitué de... No voy a decir nada lo que es esa persona. La vida misma lo pondrá sobre la mesa y definirá sus características cuando recordemos quién fue Nahuel Isela en este mundo. Sí, pero eso va a faltar muchísimos siglos para adelante cuando tenga el monumento ese de bronce en Villa Luzuriaga, ¿no? Muy bien. Así que saludamos entonces a Nahuel Isela en la producción general, a Victoria Duclos Sigüet, que también tendrá clase B en esta jornada. ¿Hoy qué hay en clase B? A las 16 horas por Punto Cero, obvio. Hoy tenemos una clase sobre el color en el cine. Muy bueno. Y con esa voz también como la de Alenaba, con la mía, estamos todos en la misma esta semana. Muy bien, los saludamos también a Pablo Velázquez, que está del otro lado, con toda la información de policiales que nos trajo en esta mañana de Noticiero. A mí también hay que agradecerle a Agustina Vázquez, por supuesto, a Patricio Olivera Dala, a José Tripodero por la información y todos los contenidos que dieron, a Carlos Abad por la entrevista que tuvimos hace unos instantes, y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo viernes, sí, ya ingresando en junio. El viernes que viene es mi cumpleaños, así que algo hay que hacer el mismo viernes en el Noti, ¿sí? Porque a los 30 no se llega todos los días, ¿sí? Así que vamos a celebrar la semana que viene. Nosotros nos despedimos. Mi nombre es Diego González y una nueva ocasión nos reunió para compartir información. Stay Classy San Diego. Nos volvemos a encontrar nada más que en 7 días. Chau. Ganancias más altas. El gobierno modifica el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia. La medida entra en vigencia la semana próxima. Recuperación federal. En todo el país se crearon 71.000 puestos de trabajo, principalmente en el sector privado de la construcción, de los servicios y en el industrial. El crecimiento está comparado con las cifras prepandémicas. Jóvenes en peligro. La próxima semana habrá debate en el Senado de Estados Unidos sobre el control de armas, porque los tiroteos son la principal causa de muerte en menores de edad. Solamente en el año 2020, 45.000 personas fueron asesinadas
o se suicidaron con armas de fuego en Estados Unidos. Pequeño gigante. Diego Schwartzman venció a Grigor Dimitrov 6-3, 6-1 y 6-2 y avanzó a octavos de final de Roland Garros. Jugaría el domingo frente a Novak Djokovic, que este viernes vence a Bedene. Copados y sin copa. Racing perdió como local 1-0 ante River Plate de Uruguay y se despidió de la Copa Sudamericana. Unión pasó de ronda con goleada 4-0 a Junior de Barranquilla. Y Boca Juniors clasificó primero en la Copa Libertadores gracias al 1-0 sobre Deportivo Cali.